porque además el Perú en este momento es un país en el cual la estadística no refleja nada. En el Perú hoy día la gente se muere en su casa, no pasa por los registros públicos para enterrar a sus muertos. Hay muchos cementerios clandestinos en los barrios pobres de Lima. Por lo menos 2 millones de peruanos no tienen DNI, no existen para los censos, y esa gente no sabemos qué está pasando con ellos. Y entonces, como ustedes nos han dicho simultáneamente, en vez de apoyar a la gente pobre, en vez de subsidiarla, en vez de encontrar la forma de hacerles llegar alimentos, como se hace en otros países, en el Perú se alimenta a los ricos. Y entre las familias ricas y las empresas ricas que han recibido los subsidios del gobierno, que son millones de dólares, están nada menos que los medios de comunicación. El principal medio de comunicación, que es el Grupo del Comercio, que está en quiebra, ha recibido aproximadamente unos 10 millones de dólares hace pocos días del gobierno, y las redes de clínicas que están cobrando ahora hasta 700,000 soles, es decir, más o menos 200,000 dólares por tratamiento del COVID, también han recibido subsidios. Mientras las pobres bolsas de alimentos que el gobierno ha tratado de enviar a los hogares que están en miseria no han llegado, porque han tenido que pasar por una red de corrupción. Y la mayor parte de esa ayuda, que es una ayuda más bien pequeña, por no decir ínfima, destinada a los hogares pobres, se ha perdido en el camino. Ha llegado, pero no en sumas significativas. Y hay una situación mucho más grave. Hoy día es 24 de junio. Hoy día es fiesta en todos los Andes y en la parte amazónica. Hoy es el solsticio de invierno, el Inti Raymi. Hoy día es un aniversario más de la dación de la ley de reforma agraria por el gobierno de Velasco. Hoy día fueron liberados los campesinos del latifundio, los ex siervos que ahora están libres. Bueno, pues esas personas que están en los Andes, que son más o menos unos 3 millones de hogares, no han recibido ninguna ayuda y ningún financiamiento. Y Lima y las ciudades de Perú han vivido todos estos meses, todos estos 100 días de los alimentos que esos agricultores han producido. Y la gran pregunta es, si esos agricultores, sobre todo los paperos, porque no tienen que comer ni tienen dinero, ya se comieron las semillas que debían sembrar, ¿qué van a comer las ciudades este año? Y eso significa que tenemos que prepararnos para un probable, que ojalá nunca suceda, desabastecimiento en los mercados de Lima. Iba a apuntar por otro lado en la continuidad de esta conversación, pero usted con el panorama que nos da nos lleva a Chile inmediatamente, al país vecino a Perú. Le pregunto, ¿en Perú hay números ocultos como los hay en Chile? Bueno, no hay números. Hay muchos números, pero esos números, nadie puede confiar en esos números, porque, en primer lugar, ¿cómo podemos saber el número de contagiados? El número de contagiados se establece a partir del número de muestras que el gobierno está tomando. Efectivamente, hay que reconocer, han hecho un gran esfuerzo. Y en este momento están tomando muestras a miles de personas. Pero aquellas a las que no se han tomado muestras, ¿qué nos dice? Uno, entonces hay un indicador que no funciona. El segundo indicador serían las muertes. Como le decía, la gente ya no está muriendo en los hospitales están llenos. La gente está muriendo en su casa. En muchos casos las muertes no son registradas como COVID. Y en el caso de la gente pobre, esa gente se muere ni siquiera en su casa, se muere en la calle. Y son enterrados clandestinamente. Y eso no solamente en Lima, en todo el Perú. No sabemos cuántos miles son. Pueden ser 1,000 o pueden ser también 10,000. ¿Cómo lo sabemos? Entonces,
El Perú de las estadísticas evidentemente no refleja el Perú real, pero donde sí hay evidentemente los síntomas que todos vemos es en lo que les decía, es decir, este apoyo escandaloso a la corrupción, a la superexplotación. Por ejemplo, lo que pasa en el oxígeno es absolutamente escandaloso. Hay dos empresas, una inglesa y otra alemana, que se han apropiado del oxígeno. Y por supuesto, hoy día usted tiene que buscar un balón de oxígeno y tiene que pagar $2,000, $3,000 por ese balón de oxígeno que le va a servir apenas para la parte de un día. Y la gente desesperadamente lo está buscando. Y el gobierno se niega a apoyar o a aprobar o a acelerar por razones misteriosas la fabricación de oxígeno aquí en el Perú, porque ha habido una norma mafiosa también desde el gobierno de García que prohíbe ese tipo de oxígeno. Por donde usted vea en el Perú hoy día funciona la corrupción. Es decir, no solamente es un sistema hecho para la explotación de la gente, para la explotación de los más pobres por los más ricos, sino además de eso, es un sistema absolutamente corrupto de arriba para abajo. Y entonces, aquí el tema de enfrentar el COVID necesita conciencia de los ricos y conciencia de los pobres. Pero en los pobres hay desesperación, no hay información suficiente, no hay educación cívica, y en los ricos simplemente hay afán de lucro. Eso es lo que tenemos en el Perú ahora. Recuerdo haber tomado en días pasados el impacto económico, el tema de los precios del balón de oxígeno, los $200, los $300 que cuesta en el mercado negro, donde hay contrabando de este insumo, y cómo los pacientes más graves, justamente al no tener este auxilio, ya hablamos 22 de junio de 2020 de un balón a 6.000 soles, que son 1.524 euros, y las largas colas que había también en los espacios de ventas, no solo farmacias, cuando antes costaba, antes de esta pandemia, 150 soles. O sea que la especulación también es un número oculto, uno más de estas estadísticas que nos está contando profesor de Perú. Quiero ir a mostrarle, a propósito del tratamiento de la prensa, una publicación de hace minutos de la agencia de noticias EFE. La agencia de noticias EFE habla de los 100 días de confinamiento de Perú, que salvó miles de vidas, dice aquí, pero resquebrajó su economía. O sea que están diciendo que toda esta crisis sanitaria que hay es solamente a raíz de la aparición de COVID-19. Y nosotros estamos llevando estos números incluso mucho antes para mostrarles cómo esa falta de presupuesto, por ejemplo, en el área de sanidad, genera esta crisis. Sin embargo, profesor, dice, 100 días después de iniciar una guerra contra la epidemia, Perú ha salvado vidas y a cambio resquebrajó años de crecimiento económico sostenido que le permitieron convertirse en un país de renta media. En los extremos de esta realidad se encuentran el haber salvado 100.000 vidas tan solo en Lima, pero también está el descalabro económico que ha llevado al Banco Central de Perú, al Banco Central de Reserva, a prever un menos 12,5% de caída del PIB al cierre de este año. Digamos que del 2013 al 2013, Perú crecía arriba del 6% y hoy tiene estos números y estas cifras. Pero hoy sigue teniendo una prensa hegemónica mundial aliada a lo que dice el gobierno de Vizcarra. Fíjense cómo se siguen maquillando cosméticamente los números que se presentan de la crisis en el país. Profesor. Mire, todo es falso. Todo lo que dice este despacho de EFE es falso. ¿Por qué? Crecimiento. El Perú no creció, discúlpenme, crecieron las empresas. Muy buenas noches, ¿se me oye? Muy buenas noches, compas. Sí, se oye, se oye. Sí.
Sí, muy buenas noches, estimados amigos y amigas, compañeras y compañeros que el día de hoy nos acompañan, que hoy día nos congregamos a través de esta plataforma Google Meet, y otros que desde el Facebook también nos están siguiendo. En primer lugar, reciban el saludo de parte de Integración Barrial, una organización bastante joven, pero que identifica, ¿no? Digamos, desde su surgimiento la necesidad de comenzar a hacer trabajo en los barrios, ¿no? En las zonas, tener una presencia territorial de a poco, ¿no? Que creemos que la izquierda de antes lo ha asumido y gran parte de ese respaldo ha sido también gracias a ese trabajo. Pero ahora muy pocos sectores de izquierda hacen ese trabajo y nosotros, de la experiencia de la ley Pulpín, cuando vimos que era posible canalizar el descontento y la lucha de los jóvenes, vimos también que era una necesidad tener un espacio de organización. Entonces, así como nace Integración Barrial, y bueno, digamos, estamos en esta gran tarea al lado de ustedes, de quienes nos acompañan, del conjunto de las organizaciones que también sabemos que están en esa misma línea, contribuyendo en este esfuerzo, ¿no? De crear conciencia, de crear organización y voluntad de cambio, ¿no? En ese sentido, con esa introducción agradecemos y le damos bienvenida a todos ustedes. El día de hoy estamos iniciando, ¿no? Este tercer ciclo de conferencias. Justamente tenemos para esta sesión, para la primera sesión, tenemos el tema desarrollar crisis política y retos frente al bicentenario. Crisis política, bueno, más o menos eso se entiende en el sentido, pues, de que se ha venido viviendo, no solamente hace algunas semanas, sino incluso años atrás, en esta crisis, digamos, de política del país, por un lado en el marco de la corrupción, por otro lado en las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahora último incluso de la misma manera, ¿no? Han habido problemas eso también es importante, entender las causas, tener una reflexión de por qué se da, y la idea, aparte de ello, es enmarcar esta reflexión dentro de lo que dijimos, los retos frente al bicentenario. Estamos a un año del bicentenario y qué dice el pueblo, qué significa o ha significado o va a significar para el pueblo. Entonces, esto es una especie de calentamiento de parte de nosotros. Seguramente va a haber ya, digamos, un ciclo específico para continuar con este tema del bicentenario, pero estamos entrando ya, digamos, a esa etapa, ¿no? Que es necesario también tener una posición desde los sectores comprometidos con el pueblo, con los trabajadores, con los vecinos en general, ¿no? Con quienes deseamos una patria nueva, justa, igualitaria. Entonces, ya sin mayor demora vamos a entrar, agradeciendo a todos ustedes, vamos a entrar ya a la exposición del día de hoy. Solamente voy a hacer la presentación rápida de quienes el día de hoy nos acompañan en calidad de expositores y que gratamente tenemos ese honor de recibirlos. Tenemos al compañero Omar Cabero. Él es sociólogo, él es del Movimiento Socialista Emancipación, una organización hermana también que está continuando, ¿no? Con el trabajo, y estamos ahí participando, por ejemplo, del Comité de Lucha Sindical y Popular. Bienvenido, Omar. También está la compañera Nuri García, coordinadora nacional CEAL, investigadora, defensora comunitaria, la compañera también siempre activista, con esa inquietud, con ese trajinar, ¿no? Que es ejemplo para muchas compañeras que también están asumiendo un papel cada vez más protagónico, ¿no? Entonces, también tenemos la presencia de la compañera. Igualmente, al profesor Dante Castro ya es cercano, ¿no? Parte de prácticamente de aquí, de la familia, ¿no? Lo sentimos un compañero que nos ha venido
acompañando ya desde años. Y él es escritor, Premio Casa de las Américas, también a la vez es dirigente, ¿no? Secretario general del Movimiento Liberación 19 de Julio. Y igualmente también tenemos al profesor Héctor Béjar, él es sociólogo, catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos y que también nos acompaña pues muchas veces con sus reflexiones que ha ido, digamos, construyendo por toda la experiencia, ¿no? Y también desde su trajinar de juventud, acompañado de bastante emoción y bastante rebeldía social, ¿no? Bueno, sin más, vamos a comenzar el conversatorio, esta conferencia, iniciando la ronda de exposición. Los compañeros van a tener 15 minutos en promedio para vuestras exposiciones y luego entraremos ya a una ronda también donde el público va a hacer sus intervenciones, saludos, comentarios, y vamos a finalizar ya con una ronda de respuestas de cada uno de los expositores por 5 minutos. De esta manera, entonces, voy a agradecer a todos ustedes nuevamente a nombre de Integración Barrial y, digamos, también ya comenzar a dar la palabra sin mayor demora al compañero Omar Cavero del Movimiento Socialista Emancipación. Bienvenido, Omar. Muy buenas noches. Tienes 15 minutos. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos, clarito. Bien, excelente. Buenas noches, compañeros, compañeras. Para mí es un gusto estar en este evento. El tema que se ha planteado es bastante amplio. No sé si en 15 minutos se pueda agotar, pero trataré de plantear algunas reflexiones que sean relevantes. Antes de comenzar, reciban ustedes el saludo del Movimiento Socialista Emancipación que yo represento. Saludamos también este evento y el ciclo de eventos que ustedes están realizando. En particular, tenemos expectativa de esta frase final del título, que es ¿qué dice el pueblo? Y esperamos poder escuchar también a dirigentes populares, dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras que puedan también expresarse en espacios como este. Y también saludo a la mesa. Para mí es un honor siempre encontrarme en estos eventos con la compañera Nuri, con quien tengo amistad y compartimos muchas ideas y mucha militancia y mucho trajinar, como señalaba Juan Carlos. También con el compañero Dante Castro, a quien le tengo una gran estima y mucho respeto también, además como dirigente del ML19, y con el compañero Héctor Béjar, a quien le tengo una gran admiración, sobre todo por su consecuencia, que no es poco, que es tratar de hacer en la práctica lo que uno pregona, y ese es un ejemplo que nos deja a los revolucionarios. Voy a abordar 3 temas, espero de la manera más breve y más satisfactoria posible, que se relacionan casi directamente con el título de la actividad del día de hoy. Hablaré primero sobre el Bicentenario, en segundo lugar sobre la crisis política, y en tercer lugar sobre cuáles son los retos para el pueblo y el rol de los socialistas. Sobre el Bicentenario, me quedaba pensando cuando se planteaba ese tema en la invitación, ¿qué significa esto del Bicentenario? Es decir, son 200 años de independencia política del Perú, pero ¿qué celebramos? Es decir, ¿por qué habría que celebrarlo? ¿Qué pasa si nos detenemos a pensar un poquito más sobre, bueno, qué es eso que estamos celebrando? En teoría es la libertad del Perú. Pero ¿cuál es ese Perú que se libera? ¿Se libera todo el Perú? Y entonces comencé a pensar dándole vueltas a estas preguntas, y con lo que me encuentro es que hay 2 relatos distintos, pero emparentados, que están flotando en el aire y que tratan de meterse en el pensamiento e incluso en el alma del pueblo trabajador, que tenemos que combatir con mucha fuerza. Sobre todo en periodos como este. Uno de ellos es el relato del optimismo vacío y la efeméride patriótica, que ya esto lo gozamos cada 28 de julio, ¿no? Toda esta solemnidad meramente formal, oficial, que viene acompañada de una enorme hipocresía de gente que no tiene ningún tipo de
de estima real por el país y por su pueblo, pero que se llena la boca de palabras patrióticas. Bueno, ese optimismo simplón, vacío, que va desde la solemnidad de los héroes y los mártires hasta la superficialidad de cosas como Marca Perú o reducir la identidad peruana a la comida peruana, eso nos va a inundar durante todo el año siguiente. Y ya lo estamos, lamentablemente, respirando en el ambiente. Los medios de comunicación se van a llenar de emblemas patrióticos. Vamos a ver a Mónica Delta con motivos andinos en su ropa. Es decir, toda esa hipocresía de la élite la vamos a gozar más que nunca durante el 2021 del Bicentenario. Ese optimismo vacío y esa efeméride patriótica es uno de los relatos que hay que combatir. Y ahora voy a explicar por qué. Y el segundo es el del fatalismo general. Quizás entra un poco más en nuestra área de influencia. Muchas veces ser crítico a la realidad termina siendo ser profundamente fatalista y terminar siendo partidario de este tipo de frustración general donde nada funciona en el Perú es un desastre, somos el peor país de América y llegar a expresiones como las que se encontraban, no sé si recuerdan ustedes, en esa columna de opinión que le atribuían equivocadamente a Hildebrand, que era al parecer un abogado chiclayano, que decía que hemos perdido la batalla y perderemos la guerra en relación a la pandemia, y era algo así como un latigazo permanente del peruano al propio peruano, es decir, somos lo peor, no respetamos las normas, la informalidad nos corroe. Ese fatalismo vinculado a una frustración como un país que no puede funcionar, también tenemos que combatirlo. Y ahora voy a explicar también por qué. Y es así, ambos relatos debemos combatirlos porque lo que hacen es trasladar las emociones y los proyectos de la clase dominante al conjunto del pueblo. En el primer caso, se espera que todos, hay esta idea de todos los peruanos, debemos celebrar a la nación, a sus instituciones y a sus gobernantes. Y entonces, asumir que toda esa historia de 200 años ha sido una historia en la que todos hemos gozado de la dirección del Perú y de la riqueza peruana, y todos nos hemos liberado. Y tenemos elementos suficientes para decir que eso es absolutamente falso. Pero ese optimismo de una clase dominante que celebra sus triunfos, que básicamente es su saqueo del país, su enriquecimiento a costa de la población, su corrupción del Estado, la trasladan a todos los peruanos para que celebremos sus éxitos, como si fueran éxitos generales. Y en el segundo caso, también se espera que todos los peruanos, todos, sin distinción, nos sintamos responsables del fracaso de sus proyectos y de sus aventuras. Aquí tenemos, este relato es sumamente nocivo y está desde el nacimiento de la República. Quizá el caso más emblemático de esto es la derrota frente a Chile en la Guerra del Pacífico, que se le atribuyó cínicamente, malvadamente, se le atribuyó la responsabilidad a la población indígena que había sido la menos incluida en el proyecto de patria que se había construido en 1821. Y que había sido, es más, doblemente o acentuada su explotación en su condición de servidumbre con ropajes liberales, con ropajes retóricos republicanos e ilustrados, pero que no tenía ninguna razón para sentirse comprometida la gran masa de la población indígena con ese proyecto de patria criolla. Y cuando viene una guerra, son los que lucharon hasta el final con Cáceres. Y cuando se pierde esa guerra, la élite criolla le echa la culpa al pueblo. Y eso ha pasado, compañeros y compañeras, a lo largo de toda la historia. Y claro, cuando ese proyecto de país que ellos tenían no llega a cuajar, se le echa la culpa a la población. Y en esta pandemia no es la excepción. La pandemia nos termina destruyendo, afectando a niveles inverosímiles, siendo, y esto a veces resulta difícil creerlo, siendo el país con la tasa de muertos por millón de habitantes más alta del mundo, con la peor crisis económica producto de la pandemia. Y el relato es el mismo, es la culpa de la gente, es la culpa del trabajador que sale a buscarse un pan porque no tiene un ingreso el día para poder comer. Y es su culpa. Y todavía hay toda una campaña millonaria, publicitaria, para decir que el COVID no mata solo, no seamos cómplices, es culpa tuya, ciudadano, ciudadana, trabajador. No es culpa del gobierno, no es culpa de la élite, no es culpa de quienes tienen algún tipo de capacidad de dirigir el país. Entonces, esos relatos son nocivos, compañeros y compañeras,
porque la realidad histórica es clara al momento de mostrarnos que a lo largo de toda esta historia, salvo breves interrupciones, muy breves en 200 años, quienes han manejado el país han sido los sectores de la clase dominante y al servicio de las potencias imperialistas. Tanto desde la fundación oficial del Estado peruano hasta la actualidad en la dominación neoliberal. Quizás el único hiato que en las ciencias sociales se le llama experimento por lo raro que era, fue el corto periodo de gobierno militar, que habría que discutirlo ampliamente, si es que llegó a ser o no un ejercicio de poder popular, sí o no. El asunto es que fue el único momento en el que se trató de lograr algún tipo de proyecto nacional popular con protagonismo popular. Y fue ese periodo también coincidente con la gestación de un fuerte movimiento social que fue el que sacó a Morales Bermúdez del poder e inició la transición a la democracia. Pero salvo ese hiato, compañeros, lo que sigue después es una severa crisis marcada por una violencia que destruyó casi toda una generación, y luego viene la dominación neoliberal que repite prácticamente el mismo rasgo de las formas anteriores de dominación política y social en este territorio, sobre todo desde la presencia española, que es un proyecto de sociedad o de país orientado al saqueo y el enriquecimiento de una minoría. Y no necesariamente solo por la acumulación económica capitalista, sino aprovechando todos los medios, corrompiendo el Estado, expulsando a la gente de sus territorios, apropiándose de los recursos fiscales y explotando sin ningún tipo de límite a nuestro pueblo trabajador. Entonces, ese proyecto, compañeros, y aquí quiero ir a la idea central de esta exposición, ese Perú es el que debemos celebrar y decir que entonces sus éxitos y sus frustraciones son nuestros éxitos y nuestras frustraciones. Si es que esa élite tenía el sueño profundo de convertirnos en un país que se refleje en el espejo europeo y se encuentre con la realidad europea tal cual, un país blanco, hispano, moderno, donde prácticamente no existan indígenas, y se llenan de frustración porque nuestro país es un país indígena, es un país andino-amazónico, es un país que nunca fue la ilusión de la élite criolla blanca limeña que creía que podía vivir sin los Andes y sin la Amazonía. Cuando todo esto se les cae con la crisis económica, con las migraciones, y de pronto encontramos que es un país más bien cobrizo y andino-amazónico, y se llenan de frustración, esa debe ser nuestra frustración, compañeros y compañeras, y los éxitos de su saqueo, de su crecimiento económico, que bien el profesor Béjar lo dejaba claro en el video que se proyectó, que es una abierta mentira, que creció todo el Perú, crecieron sus negocios, también lo debemos celebrar, y debemos preocuparnos para todos ponernos al hombro la crisis económica para reimpulsar el crecimiento en los mismos términos para que beneficie a los mismos. Ese es el patriotismo que tenemos que asumir, esa es la celebración que tenemos que hacer. Y entonces me pongo a pensar en que, claro, ese no es el único Perú, compañeros. Hay otro Perú, que es el Perú de los de abajo, y que tiene su historia de luchas, y tiene su historia de triunfos también, y que no cuentan esa historia en los colegios, y no cuentan esa historia tampoco lamentablemente en las universidades, y que nos quieren hacer creer que es un pueblo sumiso, que es un pueblo que no lucha, que es un pueblo que no tiene conquistas, que siempre fracasa, cuando no es esa la realidad. Y ese otro Perú, compañeros, ese Perú de los de abajo, ese Perú de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, ese Perú andino y amazónico, es un Perú que todavía no conquista su soberanía, que todavía no conquista sus instituciones, que todavía no conquista sus formas económicas que permitan su plena realización. Cuando lo conquistemos, habrá que celebrar esa independencia. Y quizá habremos logrado la independencia que supuestamente debimos haber logrado en 1821. Pero son 200 años entonces, compañeros y compañeras, que no son tanto de la celebración de la libertad de todos los peruanos, sino que para el pueblo trabajador y para el Perú de los de abajo, son 200 años de resistencia, de lucha, de victorias parciales y de un proyecto de país que todavía no se realiza. Y en este momento, compañeros, en el que vamos a disputar esos dos grandes relatos, tenemos que ser muy claros en no caer en esas celebraciones banales y recordar que hay que celebrar al Perú, pero al Perú de los de abajo, y ese Perú que todavía necesita realizarse a través de una transformación profunda, que los socialistas esperamos que sea una transformación